toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder estar con todos ustedes nuevamente, como cada domingo, en este programa Esto dice la Iglesia. Buen día, Roque, ¿cómo estás? Buenos días, Ignacio. Y se viene año de tu llamo y la cosa no vuela el tiempo. Yo para llegar en el mes de octubre, ¿eh? Ya. Y en ese sentido también están concluyendo algunas importantes iniciativas al interior de la iglesia que esperemos que realmente penetre a Nipato Apere en el tema. ¿Verdad? ¿Cuál es ese tema, Ignacio? Y bueno, el tema es justamente el sínodo, de la sinodalidad. Y por supuesto también ya el jubileo. Sabemos que el Papa Francisco ha declarado este año de la oración, justamente en preparación para el jubileo del año 2025. Y para ello tenemos justamente al Fray Edgar Toledo. Él es miembro de la Comisión de Preparación para el Jubileo 2025 y también secretario ejecutivo de la Animación Bíblica de la Pastoral. Bienvenido, Fray, un gusto tenerte aquí con nosotros. Buenos días, Ignacio, buenos días, Roque, y a toda la audiencia que nos acompaña. No, importante, las Islandes llegan. Permitime, los dos son biblistas, ¿verdad? En el caso de Ignacio, Sí. por ser de la Animación Bíblica de la Pastoral, nuestro invitado, Fray Edgar, es especialista, es doctor en... Estoy hablando de doctorado, es nada, doctor en Biblia, doctor en teología bíblica. Teología bíblica. Este tema de... Leí en las redes sociales, no faltáis pues o denostabas o criticabas la sínodo, el tema de la escucha al Espíritu Santo, el discernimiento, y atacan al Papa y a este gran movimiento dentro de la Iglesia que lo que pretende. Digo yo, y por favor iluminanos entonces desde tu conocimiento bíblico en ese sentido, más centrado en las primeras comunidades cristianas incluso, el tema de la sinodalidad y sus raíces bíblicas, si es que existe eso, o realmente tienen razón esto que dicen que esta es una obra, un guarará nomás, el tema de la sinodalidad como modo de ser iglesia. Qué interesante pregunta, Roque. Hay que decir y poner un poco en contexto la cuestión, ¿verdad? Hay mucha gente en la iglesia, lamentablemente, que están esperando que Papa Francisco muera y que esto se acabe o para ahí, como pensando que la sinodalidad es una moda. Se va a hacer 3 reuniones, este año se está haciendo la segunda, de hecho hoy terminó en Roma, la segunda sesión del sínodo sobre la sinodalidad, faltaría una tercera sesión y mucha gente que no entiende, no quiere, no comprende, está esperando que esto o parís, como muchas cosas en la iglesia, y esperando que Francisco ya no esté. Por otro lado, vemos otro buen grupo de gente que esperamos que este movimiento, este acontecimiento, este proceso sinodal en la iglesia no pare nunca más, porque no es un invento del Papa Francisco. La iglesia sinodal o la sinodalidad es un modo de ser iglesia y eso está en la naturaleza misma de la iglesia, de los orígenes. Si nosotros miramos y estudiamos los textos bíblicos, sobre todo Hechos de los Apóstoles, o hacemos un estudio eclesiológico de las cartas paulinas o incluso de las pastorales, son un poco más complicadas, pero los más frescos en los orígenes, vamos a encontrar que la sinodalidad está al inicio en la naturaleza de ser iglesia, es decir, esto de caminar juntos, de hacer camino juntos, de que todos somos hermanos y que no hay alguien más importante que otro, que las jerarquías y los roles que podamos tener son de servicio y no de autoridad o de poder, como lo entendía el Imperio Romano en su momento o como lo entiende hoy en día el mundo. Entonces, algo tan básico pero tan difícil de comprender es esto, ¿no? Ser iglesia, ser discípulo de Jesús, porque ¿qué es la iglesia? Sino la comunidad, los convocados, la reunión de aquellos que creen
en Jesús, que creen en el Dios de Jesús, que recibieron el Espíritu Santo, han recibido un sacramento en el caso del bautismo, esa dignidad común que nos ofrece. Y eso lo vamos a encontrar en varios textos bíblicos, sobre todo Hechos de los Apóstoles nos va a mostrar cómo se resolvían las dificultades. Solo hay que leer Hechos 15 y vamos a ver problemas que hubo con Pablo y la forma que él entendió la misión, abriendo las puertas a los gentiles, es decir, a los no judíos, y los de Jerusalén, que tenían una mentalidad un poco más cerrada y que no querían aceptar esto, es decir, querían judaizar a los paganos para que se hagan cristianos, y ellos tuvieron sus discusiones fuertes, se escucharon y al final llegaron a un consenso para decir, vamos a hacer de esta manera. Le dieron el apoyo y la razón a Pablo, y por otro lado también la iglesia de Jerusalén iba a respetar y a abrir esa puerta a los que no son judíos. O sea que implicó un cambio de mente, un cambio de corazón muy fuerte en la iglesia de los orígenes. Si no fuera por Pablo, sus ayudantes, Apolo, Silas o Silvano, Áquila, Priscila, las mujeres diaconisas que acompañaron su labor, sobre todo en Roma, hay que leer Romanos 16, vamos a ver la lista de todos los colaboradores de Pablo. Nosotros hoy no estaríamos hablando aquí de cristianismo, ni tendríamos esta fe cristiana, si solo se quedara en Jerusalén, porque de hecho la comunidad jerosolimitana, la comunidad judeocristiana, diría que casi ha desaparecido en el tiempo. Nosotros hoy vamos a Jerusalén o vamos a Medio Oriente, en los lugares donde el cristianismo floreció, hoy en día está en su mínima expresión, y en cambio ha florecido primeramente en Europa, por supuesto, en América, en Asia, en África, en los lugares donde hoy estamos. Pero si no hubiera habido ese sínodo, ese concilio, esa reunión, esa asamblea de Jerusalén en donde se discutieron los fundamentos y las razones de la misión, no estaríamos hablando de esto. El Papa, justamente en el documento sobre el sínodo, nos ha puesto dos citas bíblicas muy interesantes, Fray. Primero, los discípulos de Maús, ¿verdad? Que Jesús caminaba con ellos. Y lo otro es Cornelio, ¿verdad? El centurión romano, que ha recibido también la visita de Dios mismo, ¿verdad? A través de un ángel, y al mismo tiempo que le hablaba a Pedro, ¿verdad? En este contexto justamente de estas dos citas bíblicas que nos pone justamente el Papa, ¿podríamos profundizar un poquito más en esto, Fray? Sí, uno de los textos emblemáticos de la sinodalidad, o el camino que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, es el camino hecho por Jesús y los discípulos de Maús. Un camino que empieza en Jerusalén, va hasta Maús y luego vuelve a terminar en Jerusalén, camino de ida y de vuelta. Y es un relato largo, muy rico, con muchas imágenes, con unos simbolismos impresionantes que quieren mostrar el evangelista Lucas cómo se encuentra al resucitado o dónde reconocemos al resucitado. En el camino, en ese peregrino que se acerca, porque Ñandeyara se acerca junto a ellos y se interesa por su conversación, casi que es un paraguayo porque venía en Botahuete, ¿verdad? Y le dicen, venimos que ¿de qué van hablando? Y entonces y los otros le dicen, ¿acaso vos sos el único que no sabe lo que pasó? Y ahí sí que más paraguayo todavía. ¿Y qué pasó? Y empiezan a contar y a hablar ahí. Entonces les hace sacar todos sus sentimientos, sus tristezas, sus frustraciones, porque le dicen, nosotros esperábamos que fuera el Mesías, que liberaría a Israel, pero ya pasaron 3 días, no pasó nada y estamos yendo a casa, así rápidamente, ¿no? Y en ese camino, en ese peregrino, Jesús les explica las Escrituras, empezando de la ley y los profetas, sobre lo que se refería a él. Después llegan a la casa, lo invitan y lo reconocen al partir el pan. Y ellos ahí se dan cuenta y se dicen unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino? Entonces, el camino es muy importante. De hecho, en Lucas, la parte central del 9 al 19 es el camino de Galilea a Jerusalén. Y eso es un simbolismo muy importante para entender también de que el camino discipular también es el camino de la iglesia y por lo tanto es un camino sinodal que se hace juntos con el Maestro, con la ayuda del Espíritu Santo y se discierne. Lo mismo pasa en Hechos 10. Pedro, a mí me gusta llamarle a ese relato la conversión de Pedro, no tanto la conversión de Cornelio, porque el que tiene que cambiar su mentalidad y comprender
que Dios no hace acepción de personas y que incluso se tiene que juntar con un pagano, y no cualquier pagano, sino el enemigo por excelencia, que es un romano que tiene poder, que es centurión. Y Pedro entra en la casa, se disculpa y dice: ustedes saben bien que yo no puedo estar aquí, pero pasó esto, esto y esto, y empieza a predicarles y reciben ellos el Espíritu Santo. Entonces, ese proceso de conversión, de metanoia, de apertura y de comprender que Dios es para todos. Y eso es la sinodalidad también. Entonces, eso tiene mucho que ver y nos interpela nosotros a quienes incluimos y a quienes excluimos. En nuestra mentalidad de católicos que tenemos, a quienes consideramos que están fuera y quienes están dentro. Es más, cómo ejercemos ese servicio y esa autoridad en ese caminar juntos en una iglesia jerárquica compuesta por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, la vida religiosa, la vida laical, que el pueblo laical es mayoritariamente la iglesia. Entonces, la sinodalidad, quiero usar la palabra un poco bélica, ¿verdad?, pero ataca directamente al quid de la cuestión, al corazón de cómo somos iglesia y cómo hacemos camino en la iglesia. Y lo que solo tenemos que pensar y mirar nuestras experiencias. Yo invito a la audiencia a que piense en sus experiencias eclesiales, pastorales y parroquiales. A los obispos, por ejemplo, cómo acompañan a sus sacerdotes, al clero, cómo se acompaña en la parroquia, cómo se acompañan los distintos grupos. ¿Nos sentimos de verdad hermanos y hermanas o nos sentimos más bien empleados, jefes, qué sé yo, o incluso tenemos ínfulas de poder o de autoridad sobre aquello que simplemente es un servicio y que intenta anunciar el evangelio a todo el mundo, y un evangelio que sea capaz de transformar estructuras injustas en la iglesia y también en la sociedad? A veces escuchan ETI de la sociedad, la política, las corrupciones que hay, pero dentro de la iglesia tiene que empezar los cambios necesarios. Y empezando por los pastores, y ahí me incluyo yo también, ¿verdad? Y los que nos escuchan esta mañana, ¿verdad? Ahí tiene que empezar. ¿Cómo entonces nosotros manifestamos, reflejamos, damos testimonio de que este es el pueblo de Dios, esta es la iglesia que Dios quiere? Muy bien, por ahí. Y usted estaría leyendo explicaciones. Justamente estaba viendo por ahí un testimonio de un diácono que estaba participando justamente en el jubileo, y él decía, bueno, el sínodo comienza en casa. Oga peñi punujay, porque yo tengo 3 hijos, mi esposa, y mis hijos y mi esposa me autorizaron para venir aquí a Roma, decía él. Y si no tenía la autorización de uno de ellos, no iba a venir. Entonces, me encantó eso de que este sínodo tiene que comenzar también en nuestra casa, en nuestro hogar, porque en Deroga a veces la hasilla por la sínodo, esa conversación espiritual. Vamos a un corte y volvemos con todos ustedes. Estamos nuevamente con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Hoy está con nosotros el Fray Edgar Toledo. Él es secretario ejecutivo de la Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya y miembro también de la Comisión de Preparación para el Jubileo 2025. Creo que quería hacerle una pregunta al Fray. Quiero volver a la primera parte de su presentación o exposición a una pregunta que le hice, que es un poco las actitudes que dentro de la iglesia critican el sínodo de la sinodalidad o la sinodalidad como modo de ser iglesia, o como debe ser la iglesia. Y por eso él, con su conocimiento bíblico, le preguntaba en la Biblia cómo funciona el tema, y nos dio un ejemplo muy interesante que vale la pena tener en cuenta, que el Concilio Vaticano II, que se les llama sedevacantistas, para ellos la iglesia verdadera terminó antes del concilio, o con el concilio terminó la iglesia verdadera, y desde ahí ya no es
la iglesia verdadera. Y entonces se concentran en el Concilio de Trento o en la Edad Media o en determinados gestos que tienen que ver con cuestiones culturales de una época. Y entonces volver a las fuentes del Evangelio, a los orígenes de las primeras comunidades cristianas. Y esa discusión o diferencia fundamental que hubo entre Pedro y Pablo, o entre los que querían mantenerse en un estilo judío y la apertura a una iglesia más universal, más católica justamente, la actitud de Pablo, y cómo ahí la conversación, el diálogo, la escucha, el caminar primero de Pablo hasta Pedro, y el escucharse mutuamente, el escuchar la moción del Espíritu Santo y el tomar las decisiones después. Están los orígenes de la iglesia. Entonces, esa acotación lo que quería hacer, y me gustaría subrayar eso también contigo, Fray Edgar. El tema de que lo que el Papa Francisco está queriendo hacer, en realidad, él lo dice claramente, que lo que está es impulsando lo que el concilio definió. Entonces, el modo de ser iglesia que debemos cambiar. Y hiciste una apelación muy interesante en ese sentido. Y yo sé que nos están viendo muchos obispos y muchos sacerdotes en todo el país, Edgar. Así es que te haces responsable de tus palabras. Así es. Quiero citar acá a un colega que suele decir, me hago cargo de lo que yo dije y no de lo que ustedes entendieron. Entonces, saludos al padre Villagra que suele decir eso. Y es así, yo quiero insistir en esa cuestión. Ahora, ni este beca tuya, ya llamo yo para poder sinodalidad, andas ahí, pete moda, andas ahí, pete tema y prajuga, pete novedad. Es novedad en el sentido de que se quiere volver a rescatar aquello, lo más propio de la iglesia. Como iglesia, y cuera y coñandú a su obispo como un papá, como un pastor que cuida, que acompaña. O ya lleuré a audiencia y ya de obispo ni. Párroco cuera pico o acompañado, visitar las casas, la familia, o ñembuatú, o mi gente cuera, especialmente mi imboria jubea, y chapimía, jasuba, o cotemeba. Te va yo topar de párroco ni misa japes a tu pavo de pasillo, ya yere cueo. Religiosos, religiosas, hermanos, hermanas, pico guatallan en día en la comunidad, en el pueblo, en el barrio, y colegio, cuera, pente hoy hospital, y obra, pente a pepente, yo topan día cuera. Entonces, vivo y cuájina, ni me va consciente de lo que significa ser iglesia. Muchos cardenales, solo hay que googlear un poco las noticias del Vaticano y vamos a ver, y debe oye redescubrir sobre la mesa la importancia de la dignidad bautismal. Vean, es importante, vean. Uno no es más importante. Yo como fraile no soy más que un bautizado, o el obispo, o el cardenal, ni siquiera el papa es más que un bautizado, porque eso es lo más importante, la dignidad común. Entonces, para el sentido de con libertad, pero también con respeto, pero con libertad, ñañeos allá, de punto de vista, ya es ya, ñañandú, y catuba te vaya que ya que ni quiere tipea, porque si no, ampeata. Entonces, ahí se notan las actitudes sinodales. Y entonces, ñañe por anducua, allá es ya, está huitio falta yende, está huitio falta yende. Se mandó a justamente Monseñor Pedro en escribí y justamente sobre el jubileo ahí, para su diócesis especialmente, y decía, los laicos no son soldaditos. Me gustó esa expresión porque como yo conozco la vida militar, el soldado es el que cumple órdenes, y el laico, hasta ahora prácticamente esa también es su función, ¿verdad? Pero con este jubileo y con este sínodo lo que se quiere es que justamente, así como dijiste, Fray, asuman también su responsabilidad, ¿verdad? No solamente lo que él es, sino asumir también esta responsabilidad, especialmente en la construcción justamente del reino y, por supuesto, en la misión.
Me gustó mucho esta carta que había venido justamente también de la Santa Sede para los sacerdotes, y donde les decía justamente, no tengan miedo de perder el poder, sino más bien alégrense porque van a tener muchos brazos que les va a ayudar en la tarea evangelizadora. Y al final, vayan de la misión y evangelizar, ¿verdad? Entonces, qué importante, Fray, es este sínodo, si es que realmente lo comprendemos y asumimos también nosotros, cada uno nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y no, por supuesto, que el laico diga, no, así no es irme a pea, ¿verdad? No, nada ni decir, sino que realmente cada uno dentro de las funciones que le corresponde. Así es, y yo creo que en ese sentido, eh, yo suelo decir que soy hombre de poca fe, capaz de lo mitaña, y suelo decir eso, ¿verdad? Pero esta vez quiero mirar con una mirada providencial, valga la redundancia, este jubileo que se aproxima. En un mes, se va a anunciar prácticamente, digamos, se va a iniciar el jubileo de la esperanza 2025. Y yo creo que este camino sinodal va muy de la mano con este jubileo. Jubileo como tiempo de gracia, como tiempo de renovación, tiempo de alegría. Y si la iglesia entra en este movimiento, en este tiempo de preparación también que va a durar todo el 2025 hasta el 6 de enero del 2026, y si en todas las parroquias y diócesis, más que eventos, se empieza a profundizar en lo que significa caminar juntos como iglesia, descubrirnos nuevamente como hermanos y hermanas y vivir a profundidad nuestro ser bautismal, entonces pues podemos entrar a jubileo de verdad. O sea, que hay esperanza. En ese sentido, yo quiero creer que hay esperanzas de que en la iglesia podemos dar grandes pasos hacia una iglesia más fraterna, más solidaria, más samaritana, usando imágenes bíblicas, ¿no? Y también quiero decir ahora más sinodal, volviendo a sus raíces. Y por ahí te van a año del jubileo, año de esperanza, rescatar, fortalecer, difundir, contagiar esa esperanza que nos trae el Evangelio. Justamente el lema o el título, el tema del Jubileo 2025 es "La esperanza no defrauda". Tengo entendido que eso está tomado de algún pasaje bíblico, Fray. Sí, de Romanos. Baico dice "La esperanza no defrauda". Y era 3 minutos, pero hay que leer la carta de Romanos capítulo 5, la esperanza no defrauda. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es esa actitud fundamental, vital, existencial, de que se espera algo que no se ve, pero que se sabe que va a llegar. Y entonces en ese sentido más teológico, tiene que ver mucho con la fe y con la caridad, pero la esperanza es aquello que nos mantiene alerta, despiertos. Porque si no esperamos y si no aguardamos y si no somos pacientes, todo tiene que ver con la esperanza, si no tenemos paciencia también para esperar que Dios llega, Dios está, a pesar de las cosas que vemos en nuestra sociedad, en nuestro país, y va a ir con la puerta y tu en el país, a nivel social, educacional, ámbito de la salud, político, y va a ir el cáncer de la corrupción nos agarra. Entonces, si uno mira ahí, se va a deprimir. Pero la esperanza, la que nos dice, momentito, más allá de todo esto, hay otra realidad, una realidad mejor, una realidad buena. Dios está actuando, aunque no lo veamos, y entonces eso nos va a sostener en nuestra lucha, en nuestro esfuerzo y en nuestro trabajo de seguir sembrando evangelio, porque la esperanza no es algo, o sea, el resultado no es algo que se ve inmediatamente. Entonces, un sembrador, un agricultor, siembra y no cosecha al día siguiente. Meses después o algunos años después va a cosechar. Entonces, solo la actitud de la esperanza nos va a mantener firmes y alegres, es decir, aunque no lo veamos, aunque parece que no se escucha, aunque parece que somos profetas en el desierto, hay que seguir esperando. En ese sentido, el único que no falla es Dios, por eso la esperanza no defrauda. Tener la certeza de que Dios no nos va a fallar. Podemos fallar nosotros, pero Él no nos va a fallar. Fray,
En cada jubileo, por supuesto, está la Puerta Santa que se abre en Roma. No todos vamos a poder ir en Roma, ¿verdad? Para este jubileo. ¿Cómo se está preparando también aquí en Paraguay, si uno puede también en sus diócesis poder recibir esta gracia tan especial? Muy buena pregunta, gracias. Hay una comisión preparatoria del jubileo encabezada por la hermana Fabiola Camacho, a quien mando saludos, y a todo el equipo. Hay un pequeño grupito de la Conferencia Episcopal que está animando para que en todas las diócesis haya también comisiones o por lo menos delegados que puedan preparar a nivel local. Aquí en Paraguay va a empezar el 29 de diciembre, se van a abrir las puertas santas de todas las catedrales. Entonces cada diócesis tendrá que hacer su calendario propio y para ir haciendo celebraciones, acontecimientos, encuentros, reuniones, y se está confeccionando esto. Y yo creo que cuando empiece el nuevo año calendario litúrgico ya vamos a tener un calendario nacional, pero también se está tratando de que sea más local, más diocesano, más regional incluso. Por supuesto, mirando a Roma, pero no tanto convertir el jubileo en un turismo religioso, sino que cómo podemos nosotros vivir los 5 signos del jubileo rápidamente, a ver si me acuerdo ahora: la paz, constructores de la paz, el tema de la solidaridad con los pobres, con los enfermos, con los abandonados, los jóvenes que, como signos de esperanza, y bueno, y 2 más que ahora por el tiempo ya me olvido, pero les invito a que miren la página del jubileo que está en Google, pero también acá en Paraguay tendremos y tenemos la Conferencia Episcopal y una página de Facebook especial de Jubileo de la Esperanza, donde se irán publicando las actividades, las convocatorias, las reuniones y lo que se puede hacer en el jubileo 2025. Muy bien. Como siempre, Roque, se nos fue la hora. Trein ojalá y justo ya la ñajen luz no la ñan invitado esta vez Fray Edgar. Y bueno, agradecemos al Fray por su presencia hoy con nosotros y nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.